Hola, mi nombre es Aarón Valenzuela Chua y mi equipo está conformado por... Eduardo Jorges Vivas. Alí Ríos Aragón. Y hoy le vamos a platicar sobre la evolución de la crisis de identidad a lo largo de los años. ¿Digas? Ah, Nosotros pues ya habíamos abarcado este tema de la crisis de identidad en el semestre pasado. Usted ya vio este video. Y este video tiene otro enfoque que es la evolución de la crisis de identidad a lo largo de los años. Pero pues antes de iniciar necesitamos retomar lo que es una crisis de identidad. La crisis de identidad es perder, bueno, no perder, sino no tener este sentido de pertenencia a algo que te hace recordar, como dijimos en el video pasado, la identidad son creencias, experiencias y vivencias. Si no tienes presentes lo que es esto, como tu cultura, tradiciones o costumbres, cosas que se te han inculcado y no las tienes bien arraigadas a ti, viene una crisis de identidad por no tener presente algo en tu interior. Básicamente es otra crisis de identidad, es en lo que nos vamos a englobar en este video, más su evolución a lo largo de los años. Aclarado ya eso, lo que mencionó mi compañero, cabe especificar que hay varios tipos de crisis de identidad. En este video en exclusivo, como es de la historia y de acerca de la evolución, vamos a centrarnos un poco más de la crisis de identidad de la cultural, que es más allá de la identidad en la que se identifican para sus vivencias, pero en el sentido cultural. Listo. A continuación yo les hablaré sobre la crisis de identidad en México. Siendo más específicos, voy a iniciar con la colonización. La colonización y la pérdida de identidad indígena. Cuando los españoles llegan en el siglo XVI, imponen idioma, religión, estructuras políticas, y esto significa una gran crisis de identidad para todas las personas en ese entonces. ¿Por qué? Para empezar, se empezaron a degradar las tradiciones y la cultura que se tenía. A los españoles colonizarnos, nos mezclamos bueno, no nos mezclamos, nos imponen su cultura, su cristianismo, su tradición, y todo lo que era nuestro se deshace. Otro punto importante es que nuestra cultura no se deshizo del todo, nos fusionamos, lo llamado el mestizaje, pero esto no termina siendo una solución, ya que tanto españoles como indígenas no se sentían apropiados de algo mismo, pues porque estaban mezclados entre ellos, por lo cual no solo uno se lo afectado, sino los dos, y esto pues recae en muchas más cosas. Un ejemplo claro de esto es la imposición del cristianismo sobre otras culturas ya tenidas por los indígenas y la implementación de lenguas o de culturas y tradiciones de los mismos. Después del siglo XVI, en el siglo XIX, con la independencia se trató de crear una identidad propia. El problema aquí es que, despojamos la herencia española, pero no se le dio importancia a nuestra verdadera cultura indígena, por lo cual ganamos, pero perdimos, así que no hubo mucho avance en ese tiempo. La pérdida que sí se tuvo fue que empezamos a hacer propios sistemas europeos o americanos, bueno, de Estados Unidos. Esto pues nos siguió arrebatando mucho de nuestra identidad como cultura y no hubo muchos avances en este siglo. En el siglo XX, con la Revolución Mexicana, se intentó recuperar el orgullo por nuestra patria, por nuestra identidad, por lo que realmente somos. El problema de esto es que se le dio un enfoque totalmente erróneo. No se vio como un estilo de vida, como algo a lo que arraigarnos, como algo a lo que basar nuestra identidad, sino como un tipo de símbolo. Así que no hubo mucha diferencia en ese tiempo. También se empezaron a adoptar los modelos de Estados Unidos, como la música, el cine, el estilo de vida, romantizando que los modelos americanos, estadounidenses, eran mucho mejores que los nuestros. También, con la globalización, se empezó a tener la idea de que avanzar significaba dejar tus tradiciones y cultura detrás, lo cual es completamente erróneo. Hoy en día la crisis de identidad sigue muy presente en nuestro México. A continuación le daré algunos de los ejemplos, iniciando con la influencia extranjera. Hoy en día, gracias a las redes, gracias al internet, nosotros como jóvenes e incluso personas mucho más grandes se unen a tendencias globales tales como el K-pop de Corea, el trap de Argentina o festivales como el Halloween. Dígame, ¿alguna vez ha visto cuánta es la cantidad de niños que celebran más el Día de Muertos que el día de Halloween? Es abismal, y es porque nos estamos adoptando una cultura que no es nuestra, solo por seguir tendencias, por toda esta globalización que tenemos al alcance de la mano y de un super scrolling, terminamos de desinteresarnos de lo que es nuestro.
Otro de estos ejemplos es la falta de educación cultural. En las escuelas se enseña poco sobre los grupos indígenas que aún quedan vivos. Esto favorece mucho a la desconexión cultural y a saber de dónde venimos. Quién sabe, quizás tú seas un antepasado yaqui y ni siquiera lo sepas. Otra de estas es la desconexión con la historia y con la lengua. Muchas personas se despliegan de sus raíces, ya sea por desconexión como con su familia o con su grupo indígena. Dejan de practicar las lenguas que antes tenían y se concentran en aprender otras lenguas, tales como el francés o como el inglés, ya que en el mundo real, en un mundo, lamentablemente, como es el mundo ahora, te sirve más saber inglés que saber yaqui. Otro de los ejemplos es el consumismo y la cultura pop, el romanticismo de esta misma. Hoy en día se valoran mucho más los productos y tradiciones extranjeras que las tradiciones y productos mexicanos, lo cual crea una fragmentación en la personalidad y en la identidad. Dígame, ¿usted prefiere ir al tianguis y comprar un tazón artesanal pintado por alguien de su etnia, o prefiere meterse a Temu y pedir una camiseta que diga BTS aquí enfrente? Obviamente aplica con muchas otras bandas, culturas o cosas, pero la mayoría de cosas con las que nos sentimos identificados, bandas, grupos, música, películas, series, no son propietarias de nosotros, o al menos no de nuestra identidad, lo cual puede crear a la larga una fragmentación de la identidad, como dije anteriormente. Si hablamos de la crisis de identidad desde un enfoque universal, podría decirse que se originó en la época primitiva, con la simple existencia del ser humano. Cuando existe ya una sociedad como tal que compartan temporalidad, cultura y territorio, ya puede derivar una crisis de identidad, ya que desde su origen hasta en la actualidad, el ser humano por instinto, por naturaleza misma, busca pertenecer, ser parte de, identificarse y ser aceptado por un grupo social. Esto, con el paso del tiempo, como otra característica de la sociedad, es que estamos en constantemente evolución. Esto ha ido cambiando con el pasar del tiempo y a continuación diré diferentes contextos en diferentes temporalidades de la crisis de identidad. En la antigua Grecia, para los griegos, su identidad fundamentalmente se basaba en la adoración a los dioses, los que los mantenía unidos como sociedad, identificados unos con los otros y coexistían todos en la convivencia, era la adoración a los dioses. También influían en su identidad factores como la estructura política, su cultura, la letra en la que hablaban, su ascendencia, etc. Pero fundamentalmente eran los dioses. Un claro ejemplo de lo que fue una crisis de identidad para la época que marcó un antes y después fue una guerra bélica entre Atenas y Esparta, dos ciudades grandes de Atenas que eran aliados, o por lo menos no había conflicto entre ellos, hasta que uno al otro empezaron a desatarse polémicas, rumores para la época, en la que unos a otros empezaron a desconfiar. Como tenían diferentes estructuras políticas y culturales, empezaron a desconocerse unos a otros, cuestionándose quién iba a traicionar primero, porque no son nada parecidos, porque había de confiar, desatando así toda una guerra bélica entre ambas ciudades. En la Edad Media su identidad principalmente se fundamentaba de la estructura colectiva y tradicionales, siendo así como el feudalismo predeterminaba para la época como el sistema de gobierno. Para los señores feudales su identidad se basaba solamente en lo material, el vestirse bien, el tener poder, el tener riquezas, las riquezas te daban el poder para la época, el tener posesión de territorios era para ellos su identidad, era lo que les daba estatus y los hacía ser una persona respetable. Por otro lado estaban los campesinos, que eran básicamente explotados y eran esclavos, por lo que no podían tener una identidad como tal, o bien no podían ejercerla, porque ¿de qué sirve un esclavo el cuestionarse si realmente quiere o no estar ahí? No tenían más remedio, ya que una característica del feudalismo era que los señores feudales, a cambio de dejar que los campesinos se quedaran en sus territorios y vivieran y los alimentaran, pues los explotaban con 12 horas diarias sin comida digna de. En resumen, la Edad Media se fundamentaba en su estructura política, que era el feudalismo. La Edad Moderna se fundamentó por aspectos como el racionalismo y el humanismo, en donde el criterio y la identidad de las personas no solamente se basaba en la fe, ellos ya buscaban ir más allá, como lo caracteriza en esta época la revolución científica. Ellos ya buscaban una respuesta científica para ello, y como lo sostiene el humanismo, nos dice que el centro del universo somos nosotros los humanos, no Dios, y como lo sostiene el racionalismo, hay que buscar
una verdad absoluta, sí, pero todo esto va a ser la razón, va a ser algo congruente y que nos tenga un sentido. Base a todos estos cambios, hubo una interpretación de lo que tenían en su ética y moral. En la edad contemporánea hubo muchos cambios en aspectos sociales, culturales, económicos y políticos, en donde el humanismo y el racionalismo seguía pretendiendo para la época. A toda esta época resaltó la autonomía y el individualismo que había y también el dinamismo. Hola, yo soy Aarón y les voy a hablar sobre la crisis de identidad vista desde un aspecto del derecho. Lo voy a decir por audio porque me da huehuencha mi carita. En Grecia y Roma la identidad estaba ligada a la ciudadanía. Atenas excluía a mujeres, esclavos y extranjeros, mientras que Roma amplió la ciudadanía con el edicto de Caracalla, lo que redefinió la identidad romana y generó tensiones. En la Edad Media, la entidad estaba determinada por la religión y el derecho canónico. Judíos y musulmanes en territorios cristianos se enfrentaban discriminación. En España, las conversiones forzadas y expulsiones de judíos moriscos provocaron crisis de identidad. En la Edad Moderna, las potencias europeas impusieron sistemas jurídicos que alteraron entidades indígenas. En la Nueva España, las leyes de castas definieron identidades según el mestizaje, afectando a la movilidad social. En el siglo XIX, los estados y naciones definieron identidades nacionales, marginando a grupos que no encajaban en ellas. La Revolución Francesa promovió la ciudadanía universal, pero excluyó a quienes no compartían sus valores. En el siglo XX, las guerras, la migración y los movimientos sociales transformaron la identidad. La migración forzada hizo que millones redefinieran su identidad. El movimiento de derechos civiles desafió la segregación racial, y el feminismo y la lucha LGBTQ y más cuestionaron identidades tradicionales. En el siglo XXI, el derecho influye en la identidad digital, los derechos de personas trans y refugiados y el multiculturalismo, generando debates sobre nacionalismo y ciudadanía en el mundo globalizado. En conclusión, el derecho ha moldeado la identidad a lo largo de la historia, determinando inclusión, exclusión y reconocimiento de derechos. Bang.